Alberto es doctor en biomateriales y microbiología por la Universidad Católica de Valencia. Actualmente es ayudante de investigación en esa misma universidad en el grupo de bioingeniería y biomateriales y se centra su línea de investigación en la fabricación y caracterización física y biológica de biomateriales, haciendo ensayos antibacterianos, antifúngicos, antivirales o de toxicidad. Y nos va a hablar sobre materiales biodegradables con actividad multifuncional. Biodegradables con actividades multifuncionales. Voy a centrarme en hablar en dos tipos de materiales. Uno de ellos es el alginato, del que ya se habló ayer, y otro de ellos es el quitosano, los cuales combinamos con ácido acético y veremos las propiedades biológicas que estos materiales tienen. Bueno, en primer lugar, decir que el alginato es un polímero lineal que está formado por la combinación de dos subunidades, de ácido manurónico grupos M y de ácido glurónico o grupos G, de manera que se pueden formar bloques M consecutivos, G consecutivos o bloques G y M alternos. Bueno, decir que el alginato es un compuesto natural que se obtiene de algas pardas o incluso de algunas bacterias y al ser un polisacárido, su peso molecular depende de la cantidad de bloques G y bloques M que tiene, porque es la media de los monómeros que lo componen. Hay que decir también que su solubilidad depende en gran medida del pH, de manera que si está formado por una gran cantidad de bloques alternos, su pH será menor y tendrá menos solubilidad, pero si está formado por bloques homogéneos, su pH será mayor y será más soluble. Además, su biocompatibilidad se ha demostrado tanto in vivo como in vitro, pero hay que decir que la pureza de este material, del alginato, va a afectar en gran medida a la biocompatibilidad del material. Además, hay que decir que en la biomedicina el alginato se utiliza básicamente en forma de hidrogeles, que son materiales, compuestos por una base de un material muy hidrófilo, como en este caso el alginato, y además se caracterizan porque sus características, las características de esos hidrogeles, son muy similares a la matriz extracelular de los tejidos vivos, de manera que las aplicaciones mayoritarias dentro de la biomedicina pues se utilizan como apósitos para heridas, como agentes liberadores de agentes bioactivos, en sistemas de inmovilización y para aplicaciones en medicina regenerativa. Además, hay que decir que el alginato por sí solo no tiene unas grandes propiedades antimicrobianas, por lo tanto, es interesante estudiar la combinación de este material con otros compuestos para intentar potenciar esas propiedades antimicrobianas. Por otro lado, tenemos el quitosano, el cual es un polisacárido que se obtiene a partir de la desacetilación de la quitina, el cual es el componente mayoritario del exoesqueleto de crustáceos. Y hay que decir que pues, el obtener este material es muy barato, es un material renovable porque se obtiene de fuentes naturales y es biodegradable. Además, hay que destacar que la FDA ha aprobado muchas aplicaciones biotecnológicas, sobre todo en el campo de la biomedicina, para este material, para el quitosano, del cual su principal característica a nivel biológico es la capacidad antibacteriana que tiene, y que se ha demostrado sobre todo contra bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus o gram negativas como E. coli. Además, hay que destacar que este compuesto solo es soluble en soluciones ácidas, como veremos ahora. Pues bueno, voy a explicar yo un poco los resultados más relevantes que hemos obtenido en nuestro grupo de dos estudios, uno en el que fabricamos films de quitosano disuelto en una dilución de ácido acético y otro en el que fabricamos hidrogeles de alginato que contiene ácido acético en su interior. Pero bueno, ¿por qué el ácido acético? Bueno, porque es un compuesto orgánico, transparente, se obtiene de forma natural, ya que existen bacterias que son capaces de oxidar el etanol en ácido acético. Además, se utiliza como un desinfectante muy efectivo en la industria alimentaria y se ha visto también que es efectivo contra algunas enfermedades como la hipertensión o la obesidad. Además, también se ha descrito su efecto bactericida, porque, por ejemplo, hay un estudio que dice que con un tratamiento de 2 semanas con
con este compuesto es capaz de eliminar infecciones de la bacteria Pseudomonas aeruginosa y además es efectivo también contra bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus o gram negativas como Proteus vulgaris. Además, también en la literatura se ha descrito su actividad antiviral y anticancerígena de algunos derivados del ácido acético y también, con todo lo de la pandemia, se estudió y se ha visto que es capaz de inhibir la replicación del SARS-CoV-2, ya que interviene en la unión de la proteína spike del virus con el receptor AC2 de las células humanas. Pues bien, para determinar sus propiedades biológicas de todos estos materiales, lo primero que hicimos fue estudiar la toxicidad de los mismos. El primer estudio que hicimos fue con los films de alginato que contenían ácido acético. Es un estudio a 24 horas con células de queratinocitos humanos, células de la piel, y se vio que a pesar de que sí que existían unas diferencias significativas en comparación con el control, según la norma ISO 10993, que es la que seguimos para este tipo de ensayos, nos dice que si la viabilidad celular es mayor a un 70%, que es lo que marca la línea, los materiales pueden considerarse no tóxicos. De todas formas, también en la bibliografía se vio que con estudios con células de fibroblastos de ratón y de riñón humanas, la viabilidad al estudiarlo con el ácido acético era siempre mayor al 80%. De todas formas, como vimos que estos resultados estaban un poquito justos, quisimos aumentar el tiempo para estudiar la toxicidad e hicimos otro estudio a 72 horas. De manera que vimos que en un tiempo ya mucho más prolongado no había diferencias significativas al estudiar la toxicidad de la película con ácido acético en comparación con los controles, tanto con el alginato sin ácido y sin ningún material. Y pudimos determinar que efectivamente este material no era tóxico, ya que la viabilidad seguía siendo mayor al 70%. Pero aún así quisimos hacer una última comprobación con un modelo in vivo, como es Caenorhabditis elegans, donde también volvimos a estudiar la toxicidad del material, tanto a 24 horas como a 72 horas. Y en estos estudios lo que se hace es medir la proporción de supervivencia de los nematodos, de los gusanos, la longitud de su cuerpo y la capacidad de reproducción de los mismos después del tiempo de contacto con el material. Bien, aquí lo que vimos es que la película que contenía ácido acético no mostraba diferencias significativas al comparar con los dos controles que llevábamos, con la película sin ácido y con el control positivo, donde el nematodo crece en condiciones óptimas, digamos. Y esto ocurría tanto a 24 como a 72 horas, es decir, la proporción de supervivencia era siempre muy alta, muy parecida al control, con lo cual no mostraba toxicidad en este organismo vivo. Y lo mismo ocurría tanto al estudiar la longitud del cuerpo, veíamos que no había variaciones, y tampoco en la puesta de huevos o la tasa de reproducción de estos organismos. Con los films de quitosano disueltos en ácido acético también hicimos los estudios de toxicidad con queratinocitos humanos y aquí sí que se vio que evidentemente, era muy evidente, que la tasa de viabilidad celular era mucho mayor al 70%, era prácticamente también del 100%, con lo cual establecimos que estos materiales no causaban ningún efecto tóxico al estar en contacto con células de piel de queratinocitos humanos. La segunda caracterización que hicimos fue la de probar su efecto antiviral. En el caso de los hidrogeles de alginato que contenían ácido acético, se hicieron estudios tanto a 24 a 5 horas y tiempos tan bajos como 35 minutos. Y se vio que a partir de los 5 minutos la actividad antiviral de estos films, de estas películas, era mayor al 60% y se incrementaban más de un 99% cuando subíamos el tiempo de contacto a por lo menos 30 minutos. Luego, si veis las diferencias de los puntitos más transparentes, ¿no? Los más claritos, que son los que indican infección del virus en las bacterias, en comparación con el control, se ve una reducción muy clara. Sin embargo, lo que aquí también vimos es que en el material que no contenía ácido acético, en el film de solo alginato entrecruzado con calcio, también se producía un efecto antiviral, pero al compararlo se veía que el ácido acético era capaz de potenciar ese efecto. De este modo, en tiempos tan bajos como 5 minutos,
Sí que se veía que la película que no incluía ácido acético no presentaba diferencias significativas con el control, no tenía capacidad antiviral. Sin embargo, la que sí incluía el ácido acético era capaz de reducir la actividad del virus, del bacteriófago Phi6 en este caso, en más de un 60% aproximadamente. También cuando subíamos el tiempo a los 30 minutos de contacto, la película de ácido acético prácticamente había inactivado la totalidad del virus, en un 99,9% aproximadamente, y la de que no incluía ácido acético no era capaz todavía de inactivarlo por completo. Cuando subíamos los tiempos a 5 y 24 horas, pues ya sí que ambas películas eran capaces de inactivar el bacteriófago Phi6 al 100%. También hicimos el estudio con el bacteriófago MS2, luego explicaré un poco por qué utilizamos estos dos modelos. Aquí sí que se vio que la película que no incluía ácido acético no era capaz de inactivar el virus a ninguno de los tiempos estudiados, pero la que sí que lo incluía, a partir de 30 minutos mostraba una reducción de la actividad del virus. Como se ve, a 5 minutos ninguna de las dos películas era capaz de producir ningún tipo de inactivación, pero cuando subíamos a 30 minutos de contacto, la película que incluía ácido acético al 10% ya mostraba una reducción significativa del 64% con respecto al control. Ya si aumentábamos los tiempos a 5 horas, lo reducía al 80%, y si lo dejábamos 24 horas de contacto, inactivaba casi por completo todas las partículas virales activas. Con los films de quitosano disuelto en ácido acético, también hicimos el estudio con los dos bacteriófagos que disponemos en el laboratorio. Hicimos el estudio tanto a 30 minutos y tiempos un poco más largos como 5 y 24 horas. Aquí sí que vimos que en tiempos ya más bajitos de 30 minutos no había ninguna diferencia al comparar con el control, pero a partir de las 5 horas sí que había diferencias con los dos bacteriófagos. De manera que pues a 30 minutos el material no era capaz de inactivar ninguno de los dos virus de manera significativa, pero a partir de los 30 minutos, en el caso del bacteriófago Phi6, lo inactivaba en más de un 95% y el MS2 en un 93%. Y en ambos casos subía a más de un 99% cuando la exposición era de 24 horas. ¿Pero por qué elegimos estos bacteriófagos? Pues bueno, en primer lugar, porque el bacteriófago Phi6 es un muy buen modelo del SARS-CoV-2, como ya mi compañero Ángel dijo ayer. El SARS-CoV-2 es un virus de RNA simple, de cadena simple, que contiene una envoltura lipídica, y el bacteriófago Phi6, a pesar de que es un virus de RNA de doble cadena, contiene también una envoltura muy similar a la del SARS-CoV-2 que protege la nucleoclápside, y además hay que decir que las proteínas que incluyen en esta membrana son muy similares a la del SARS-CoV-2, por lo que podemos establecer que el bacteriófago Phi6 es un muy buen modelo de este virus, además de otros virus con envoltura como el del ébola, por ejemplo. Por otro lado, el bacteriófago MS2 vimos en la literatura que era muy utilizado como modelo de otros virus sin envoltura, como puede ser el de la hepatitis, por ejemplo, o incluso el del papiloma humano. Por lo tanto, decidimos utilizar estos dos bacteriófagos en nuestros estudios. Además, por último, quiero destacar que tuvimos la oportunidad de hacer unos ensayos anticancerígenos con las películas de alginato que contenían ácido acético. Y bueno, como he comentado antes, la literatura ya establecía que había ciertos estudios donde compuestos derivados del ácido acético tenían propiedades anticancerígenas, aunque su eficiencia dependía bastante de la línea celular en la que se utilizaban estos materiales. Pero bueno, se vio que el ácido acético contenía ciertos flavonoides que eran capaces de de activar las citoquinas que se relacionan con la respuesta antiinflamatoria a tumores. De manera que con nuestras películas lo que vimos es que la dilución más concentrada del extracto de estos materiales era capaz de presentar una actividad anticancerígena tanto contra una línea celular de melanoma como contra otra de cáncer de colon, ya que la viabilidad de estas células se veía reducida en más de un 30%, es decir, la viabilidad era menor al 70%, que según la norma que se utiliza para estos ensayos quiere decir que son tóxicos. Por lo tanto, pudimos establecer la capacidad anticancerígena de estos materiales. A modo de conclusiones, destacar que se han fabricado nuevos materiales basados en ácido acético,
combinados bien con alginato o con quitosano, los cuales ambos han mostrado ser biocompatibles. Por un lado, el hidrogel de alginato ha mostrado una capacidad de inactivación viral de más de un 99% contra el bacteriófago FIS6, que es un modelo del SARS-CoV-2 y de otras enfermedades como el ébola, y de más de un 95% contra el bacteriófago MS2, que es modelo de enfermedades como la hepatitis. Además, estos hidrogeles de alginato han presentado propiedades anticancerígenas contra una línea celular de melanoma y de cáncer de colon. Por otro lado, el material con quitosano disuelto en ácido acético ha mostrado más de un 99,9% de inactivación viral contra los dos bacteriófagos utilizados. Por lo tanto, podemos decir que estos materiales son muy prometedores para poder utilizarlos en aplicaciones como el empaquetado de alimentos, el cubrimiento de heridas o la liberación de fármacos. O por último, agradecer a todos mis compañeros del grupo del Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería su ayuda y colaboración y, por supuesto, a la organización de este evento y a todos vosotros por la asistencia. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? Perfecto, está todo muy claro. Está todo clarísimo. Bien, pues si no hay preguntas, aprovechamos para recuperar algo de tiempo y pasamos al siguiente conferenciante.